Lo primero que tengo que decir es que yo soy deudor aquí de muchas cosas. La primera de ellas es de un título propio que está organizando la universidad, en el cual participa el señor rector como profesor, y que por razones de la pandemia no hemos podido celebrar las prácticas, y soy deudor con el consejero, porque se realiza en el Centro del Lobo de Robledo de Sanabria las prácticas, que es justamente la parte más interesante. La parte teórica por la pandemia ha sido online, ha sido un éxito, y si hubieseis tenido posibilidad de asistir a la misma, aquí tenemos algún alumno aventajado, porque está, además de ser alumno, está en el Centro del Lobo, pues si hubieseis tenido oportunidad os daríais cuenta de lo complejo que es el tema del lobo. Es un tema muy, muy complicado. Y decía que soy también deudor con el consejero porque nos cedió el Centro del Lobo indirectamente la Junta de Castilla y León para poder celebrarlo. También porque en el curso de la universidad participan sus técnicos, sus mejores técnicos, en el mismo, incluido el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, que no puede estar presente hoy aquí. Y soy deudor también con la otra persona que está presente, con Luis Alberto Calvo, porque gracias a él pues se ha difundido ese curso, ha hecho una labor importante, pero también hay una ayuda económica por parte de la Organización Colegial Veterinaria, también del Consejo General de Colegios Veterinarios de Castilla y León, a Luciano, y también a Victoria, porque el Colegio de Veterinarios de Zamora también ayuda. Es decir, que si empiezo a decir todas las personas a las que estoy agradecido, pues acabo. Pero ahora ya pasamos a la materia. Lo primero que vamos a ver, vamos a dar una noción general de lo que es el lobo, de la problemática entre el lobo y la ganadería. Primero vamos a ver un poco cuál es la situación del lobo, cómo se han expandido sus poblaciones, en qué situación actual se encuentra. En segundo lugar, vamos a hablar de la ganadería. En el Congreso Internacional que se celebró en Robledo de Sanabria en el año 17, que asistió Luis David Mitch, la principal autoridad a nivel mundial sobre el lobo, en aquel congreso había muchas personas que conocían los distintos aspectos que aquí vamos a tratar someramente. Y como yo ahora soy también profesor de economía, pues a algunos se le ocurrió que tenía que hablar sobre la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, lo cual es un tema pues relativamente complicado. Entonces vamos a ver cómo es la rentabilidad muy brevemente y luego la parte más importante, qué podemos hacer para compatibilizar la ganadería y el lobo, o el lobo y la ganadería. Y está puesto adrede que no sea la ganadería extensiva, que es la mayor parte de los problemas, porque justo al día siguiente de publicarse la posibilidad de que el lobo entrase en el listado de especies de régimen de protección especial, es decir, que no pudiese ser cazado en ningún lugar de España, hubo un ataque a una ganadería intensiva de ovino de leche, justo al día siguiente. Yo cuando me hizo esa pregunta, Ignacio Miranda, el periodista encargado de la revista del Consejo General de Colegios Veterinarios, me sorprendió porque desconocía ese ataque, si también la ganadería intensiva estaba afectada. Y hombre, yo algún caso conozco, aquí tenemos a una persona pues, que fue a peritar en varias ocasiones a lobadas que se producían con ganado que estaba estabulado y se mueren pues normalmente asfixiados, pero lo normal es que sea la ganadería extensiva. Aquí ponemos el mejor ejemplo en todos los sentidos, que es Picos de Europa. Ahí no quieren saber nada del lobo. Y yo tengo una teoría que creo que es fácil de comprender. Duele mucho más el ataque del lobo a una ganadería de leche que a una ganadería de carne. ¿Sabéis cuál es la explicación? Muy fácil. En una ganadería de carne podemos sustituir a los animales. En una ganadería de leche, para ponerlos en la producción en la que estaban y recuperarlos, tardamos tiempo. Pero mirad, las explotaciones ovinas de leche les cuesta muchos años el conseguir un rebaño que se adapte bien al territorio. Y eso no se puede improvisar. Por tanto, duele mucho más ese ataque. Y ese es un ataque que nunca habrá indemnización que lo logre paliar. Nunca, nunca. Por mucho que se quiera hacer, porque en muchas ocasiones es imposible. Y eso es un poco para comprender, yo soy asturiano, igual se me nota un poco,
pero es para comprender lo que pasa en Picos de Europa y lo que diferencia a Picos de Europa de otros lugares, o en el País Vasco, el rechazo que hay, que es porque los ganaderos del queso de Idiazábal no quieren ni oír hablar que tengan que cambiar el sistema productivo. Esa es un poco la razón. Bien, también tenemos ganado en la dehesa, veíamos ahí a una vileña ramoneando, en fin, en general las explotaciones extensivas son las más importantes. Y mirad, tenemos dos tipos de lobo. Uno, el de la izquierda, es el lobo real, el Canis lupus, con el segundo apellido que se quiera, porque se considera que hay más de 30 subespecies, pero al final es lobo, Canis lupus. Y a la derecha está el lobo por el que estamos aquí todos convocados hoy, el lobo imaginario, el lobo que nosotros creemos que es, para nosotros eso es el lobo, lo que pensamos que representa, para unos es el símbolo de la naturaleza, la cúspide de la pirámide poblacional de depredación, y para otros justo lo contrario. Y luego, al final, es lo que creemos y nosotros queremos y necesitamos que sea así. El lobo, a nivel mundial, ahí tenéis en verde dónde se encuentra actualmente y en rojo en las zonas del hemisferio norte donde ha desaparecido, ¿vale? El lobo a nivel mundial no tiene ningún peligro de desaparición. Hay más de 200.000 lobos, los países más importantes son Canadá, Rusia, Kazajstán, pero a nivel de países concretos pues hay problemas puntuales. ¿Cuál es la situación del lobo ibérico? Si nosotros queremos considerar que el lobo ibérico es una especie o una subespecie merecedora de su mantenimiento, que ya lo dudo, porque hay algunos que dicen que vamos a abrir corredores hacia Europa para permitir que los lobos europeos entren en nuestro país. Ya lo están haciendo a través de Cataluña, el Canis lupus italicus de Italia. Yo creo que eso es un contrasentido, una contradicción. Pasaría lo mismo si defendemos que el oso cantábrico puede ser hibridado con osos eslovenos. Pues no hemos estado tantos años, décadas para mantenerlo, para que ahora luego digamos que pueden conectarse las poblaciones. En cualquier caso, ¿cómo se organiza el lobo? Siempre hacen la misma pregunta: ¿cuántos lobos hay? Pues mirad, no se puede decir, se puede estimar aproximadamente, porque lo que contamos son manadas de lobos. Eso sí que lo sabemos relativamente bien, con un pequeño margen de error. Ahora mismo, decía el consejero, que en Castilla y León probablemente estemos cerca de las 200 manadas. El censo de 2012-2014, que es el último, por cierto, los censos se hacen cada mucho tiempo porque es dificilísimo, hay que movilizar a centenares de personas. Y luego hay empresas consultoras especializadas, en el caso de Castilla y León es Mario Sáez de Buruaga, una persona absolutamente, digamos, no sospechosa de ninguna afinidad, porque él cuenta manadas, y las cuenta de forma segura, es decir, probablemente hay más manadas, ¿vale? En cualquier caso, 300 manadas. ¿Cuántos individuos tiene una manada? Yo pongo, porque os hagáis una idea, una manada estándar tiene 10 individuos. El macho y la hembra alfa, las 5 crías del parto que ha tenido ese año, que es una media bastante exacta, y luego 3 individuos que proceden de los partos anteriores. Y eso, para que lo veáis, y aprovechando el maravilloso libro de Mario Sáez de Buruaga sobre lobos en Castilla y León y también en España, que es un libro sobre lobos, no es un libro de censos, pues ahí veis cómo se distribuye una manada desde que empieza el primer año, que solamente hay 7 individuos, y luego al año siguiente esos individuos se quedan en 2, pierde 3, tiene la nueva camada, que es como se llaman a los cachorros, y así sucesivamente. De tal forma que la conclusión de todo esto es que podemos estimar un número de lobos por manada. ¿Qué número de lobos ponemos como media? Pues mirad, es muy difícil, porque la manada evoluciona a lo largo del año y se considera que el mínimo poblacional es en primavera, antes de los partos, justamente, y se considera un tamaño medio 5. Ojo, no es que haya 5 lobos en una manada, sino que entre los lobos que hay en la manada y los lobos solitarios, que se considera que es un determinado porcentaje,
tenemos una media de 5. ¿Y cuál es el máximo poblacional? Pues aproximadamente 9. Estos valores hasta hace poco tiempo no estaban tan claros, pero hay bastante unanimidad. Y podemos hacer una cuenta intermedia, pues podemos poner un número medio de 7, con lo cual, para simplificar, podemos decir que si hay 300 manadas y 7 lobos de media, pues tenemos unos 2.100 lobos. Pero eso también lo podemos tener casi solo en Castilla y León, si consideramos el máximo poblacional por el número de manadas. Por eso no es una contradicción los datos que se dan. Depende del número de lobos que asignemos a cada manada. Ese es uno de los problemas. El lobo en Europa, ¿cómo está? Pues mirad, están aumentando las poblaciones. Para simplificarlo, viene del este hacia el oeste y va conquistando los distintos países. Ya está en Alemania, está en Holanda, está en Bélgica, está en Francia, pero no porque ha llegado del este, sino por los lobos italianos que han pasado a través de Suiza y también de la costa francesa, y no hay ningún problema en la conservación del lobo en Europa, por supuesto. Perdonad. Perdonar, pero sí, era la 16, sí. No hay ningún problema en Europa a nivel poblacional, y quería poneros esta diapositiva que salió hace muy poco tiempo, en la cual cuentan lobos. Por ejemplo, no está ni la República Checa ni Eslovaquia, que sabemos por los contactos que tenemos a nivel de UABES que tienen un número importante de lobos, pero sí que la segunda población en importancia en Europa es la población española, y solo los rumanos, que digamos que el número de lobos que cuentan ellos no tiene tanta fiabilidad, pero bueno, podemos pensar que la población es un poco mayor que la nuestra. No hay peligro ninguno actualmente, las poblaciones, resumidamente, están en expansión. ¿Por qué está en expansión el lobo? El éxodo rural ha permitido que el abandono del campo de muchas ganaderías pues permita reconquistar al lobo territorios. El lobo además es poco exigente. En la época de expansión en los 90 estaba en zonas de cereal de Castilla y León, en zonas que siempre se consideró que no eran aptas para el lobo. Luego es un generalista, se adapta rápidamente a cualquier cosa, puede consumir carroñas, si tiene topillos, en las explosiones demográficas come topillos. Y luego, lo más importante, no podemos comparar al lobo con el oso o con el lince, porque desde el punto de vista reproductivo tiene una estrategia absolutamente diferente. Tiene la estrategia de la R frente a la estrategia de osos y linces, que es la estrategia de la K, de mantenimiento. Bueno, también es cierto que ha habido un menor acoso del lobo, hay menos furtivismos, hay menos venenos, pero ese equilibrio se consigue gracias a la existencia de un control a través de la caza, de un control poblacional, porque tiene necesariamente que haber un equilibrio. Si no, al final volveremos a lo que nadie desea, que es el veneno en el campo y la eliminación de ejemplares con el furtivismo. A nivel de poblacional en Castilla y León tengo unos cuantos mapas, pero todos para lo mismo, para que veáis que la clave es el río Duero. Explicaba fuera a la prensa que no tiene ninguna lógica establecer un límite en el río Duero hoy en día. En el año 92, cuando nace la Directiva Hábitat, pues podía ser un límite, como podíamos haber puesto el sistema ibérico y el sistema central. ¿Qué se intentaba proteger? Una población que ha desaparecido de Sierra Morena. Estos lobos que veis aquí son la expansión de la población al norte, ni más ni menos. Yo defiendo en este caso a la Junta. Ha hecho todo lo posible por considerar eso así, crear zonas en función de la compatibilidad con la ganadería. Al final, todo eso, a través de los tribunales, se echó abajo y el plan de gestión ahora está como está, con la única posibilidad, que es norte y sur del Duero, porque lo marca una directiva, que es la Directiva Hábitat. Estas son la distribución poblacional por el número de manadas, con una distribución por las distintas comunidades, que luego la veremos con más detalle en esta diapositiva. Castilla y León tiene el 55% de las manadas. Si no se cuenta con Castilla y León para cualquier estrategia del lobo, la estrategia va a ser un fracaso.
esté aquí o no esté el consejero, yo esto lo digo siempre, porque es que Castilla y León es clave en la expansión de las poblaciones y en la gestión del lobo en nuestro país, se quiera o no se quiera. Pero es que Asturias y Galicia y Cantabria, que tienen el resto hasta el 98%, pues tampoco están de acuerdo con la estrategia que se va a seguir actualmente. No quieren eliminar, aunque luego ellos permitan o no permitan la caza o el control poblacional, no quieren eliminar esa posibilidad. Quieren tener cuantas más herramientas, mejor. Esto es en el último censo, para comparar, lo pasamos rápido. Ha habido un incremento de 30 manadas entre el censo del 2001 y el 2012. Y ahí vienen, en color gris, el censo último, y en color rojo, donde estaban las manadas anteriormente. Conclusión a la que se llega, muy fácil, mirar dónde están todas las manadas nuevas. Las 10 manadas están localizadas en Ávila y Segovia, y por eso ahí, como no tenían costumbre de luchar, se producen los daños que comentará posteriormente el consejero, que sé de buena tinta que tiene los últimos datos. Yo os pondré alguno que es suficiente. En España tenemos 3 poblaciones. Mirad, la población que nos interesa, que es la población del noroeste. Tenemos una población en Cataluña, pero que es una población sin manadas, por lobos dispersantes catalanes. Y tenemos otra población que nadie se atreve a decir que se ha extinguido, que es la población de Sierra Morena, por la que en su momento se estableció el límite del Duero como límite para distinguir las poblaciones cinegéticas o no cinegéticas. Y este mapa, que es del libro de Mario Sáenz de Buruaga. Este mapa es importantísimo. Vemos dónde estaba, solamente es en Castilla y León, pero el lobo estaba recluido en esta zona, 300, 400 ejemplares, menos de 500 ejemplares. Fue creciendo, en el año 98 había cruzado el Duero y, como dice Juan Carlos Blanco, en el año 2000 lo había pasado masivamente. En el año 2001, cuando se hace el censo, ya se comprueba que la población está muy al sur, y en el año 2013 ya tenemos lobos en Madrid. Se habla de que si llegarán a los Montes del Pardo. Fijaros de lo que estamos hablando, de que haya un corredor con la posibilidad de que el lobo aparezca cerca de donde está una persona que todos conocemos y que se lo puede encontrar. En Madrid ya hay 5 manadas de lobo. Y las excreciones, las heces del lobo, en Madrid dicen que nunca llegan al suelo. ¿Por qué? Porque hay tantos mirando a través de distintos grupos que les convocan para seguimiento de rastros, que se cotizan más o están casi a precio de oro. Por tanto, como dice Juan Carlos Blanco, máxima autoridad sin duda en el tema del lobo, o una de las máximas autoridades, pues el lobo puede morir también de exceso de cariño. Y lo tenemos, repito, en Madrid. Aquí está cómo lo fue conquistando por lobos, y vamos a hablar de daños del lobo. Los daños del lobo se producen fundamentalmente con la ganadería, y en concreto, aunque dije el ejemplo de la ganadería intensiva, con la ganadería extensiva. Es donde hay conflicto y donde hay problemas. Esto ya lo explicamos, lo de la estrategia. El lobo es un generalista. A mí me gustaría decir que es un predador de ungulados, que está en la pirámide, que gracias al lobo puede incluso modificarse el cauce de los ríos y tal, pero en nuestro país estamos con agroecosistemas en los cuales tiene que convivir con la ganadería extensiva. Y esa ganadería extensiva es fundamental para el mantenimiento de los pastizales, pero también para el control de los incendios forestales, con el control del sotobosque, con el control arbustivo. Es fundamental esa ganadería. Si eliminamos esa ganadería, vamos a tener muchísimos problemas. El lobo es un oportunista y es un cazador de ungulados. Si tiene ovejas, o si tiene terneros, o si tiene potros, pues va a predar sobre estos. Si tiene mucha hambre, también se puede comer una vaca. Pero, desde luego, con esos animales que os decía, con los animales jóvenes, o con cualquier oveja, menos las cabras, que son un poco más rebeldes, pues no tiene ningún problema. ¿Va a preferir comer un jabalí o un corzo? Hombre, no vamos a engañarnos. Si hay presas domésticas, da igual las presas silvestres que haya. Eso sí, si hay muchas presas silvestres y la ganadería está adecuadamente protegida o tiene eso, pues probablemente pueda predar. Pero desde luego que siempre prefiere, como todos los predadores, las presas mucho más fáciles.
Esto lo pongo porque en la estrategia es muy importante saber que la modificación de la directiva para la protección de las aves necrófagas, los buitres, para decirlo vulgarmente, en el año 2013, esa modificación ha sido fundamental, porque indirectamente el lobo se beneficia. De hecho, el lobo ha consumido menos carroña desde la encefalopatía espongiforme bovina en el año 2002, porque prácticamente se retiran todos los cadáveres, y eso ha sido un inconveniente importante. El lobo está en todos los paisajes de Castilla y León y en todos los paisajes de nuestro país, y preda sobre estas especies. Esta imagen es más bonita, pero voy a poneros también otras imágenes que no son tan agradables. Pues hay en una lobada, pues que puede matar 50, 100 animales, aunque hoy la mayoría de los daños que se producen del lobo son individuales y concretamente terneros en Ávila, fundamentalmente, y también en Segovia, de un animal, es decir, son daños sobre un animal. Lo cual no significa que la Junta tenga que hacer frente a reclamaciones de daños patrimoniales de decenas de miles de euros de propietarios que han tenido diversos ataques y luego reclaman pues una serie de daños que se llama lucro cesante o de daños indirectos como consecuencia del lobo, y que por cierto pagamos entre todos. Al final lo tenemos que pagar todos los castellanos y leoneses, absolutamente todos. Por eso cuando me llaman en algunas ocasiones para intentar defenderlo, yo siempre digo que sí, porque me parece que es una insensatez pedir 200.000 euros por 14 terneros y una yegua. Me parece que eso no tiene sentido y estamos llegando a unos niveles increíbles. Esta es la explotación de ovino de leche que os decía. Esos son ataques sobre potros. Ahí veis una vaca, la vaca se enfrenta, esa sayaguesa se enfrenta perfectamente al lobo, no le tiene ningún miedo, pero otra cosa es con los terneros, como veis ahí. E incluso cuando empezamos el curso, el título propio del lobo, justamente en esos días se produjo un ataque a una ganadería de porcino ibérico en Salamanca. El lobo en la dehesa, sobre todo en la dehesa extremeña, tendría muchísimos daños y sería absolutamente incompatible con la producción de cerdo ibérico, especialmente, claro, el cerdo en Montaner. Aquí tenemos los daños, el consejero ha dicho que va a dar datos, yo por tanto voy a pasar muy rápido, pero resumiendo, la mayor parte de los daños, la práctica totalidad, están al sur del Duero. El 90%, el 80 y tantos, da igual. Y esto sí que es interesante para que veáis cómo han ido evolucionando los ataques y cómo han ido evolucionando los daños. ¿Los daños son asumibles a nivel global? Sí, yo creo que sí. Yo creo que son totalmente asumibles. El problema no es ese. El problema es que pueden recaer sobre una persona unos daños y lo que os comentaba en el ejemplo de la ganadería de ovino de leche. Ese es el problema. Y luego tenemos un problema en Castilla y León entre el norte y el sur. Ya que está aquí Félix García, que es el que más conoce sobre mastines, lo diré. En parte es gracias a los mastines, que están especialmente extendidos por León, por Palencia, en Zamora, bueno, tienen también mastines, pero tienen otro tipo de perro de ganado, de perro de guarda, pero es lo importante, lo trascendental. En el norte, normalmente en ganado vacuno se recoge en el invierno por las inclemencias y por las condiciones climatológicas que tenemos aquí. Hace poco que, bueno, ayer creo que nevó, dieron imágenes en el telediario, que nevó a nada aquí en el norte de la provincia, y eso no pasa en el sur. Y el problema de la expansión del lobo hacia el sur va a ser ese. A medida que es más benigno el clima, el ganado está más tiempo en el campo y más posibilidad de predación, y por tanto la posibilidad de que haya siniestros muchísimo mayor. Rentabilidad de las explotaciones. En un acto de fe me vais a creer que después de estudiar mucho tiempo, la conclusión es muy sencilla. Las explotaciones extensivas, ahora mismo, si consideramos todos los costes, no solo lo que sale del bolsillo, sino las amortizaciones y los costes de oportunidad, la mano de obra familiar, están en pérdidas, da igual que sea ovino que vacuno. Esto antes de la pandemia. Imaginaros ahora todas las explotaciones de vacuno, de carnes de calidad, que decía fuera el consejero que tenemos que mantener. ¿Qué está pasando? Pues con los restaurantes cerrados, pues un problema que va a agravar la situación de estas personas junto con los ataques de lobo. Por tanto, esto lo pasamos relativamente rápido diciendo que las explotaciones a mayores de la problemática del lobo tienen un problema económico añadido
con la pandemia y con la imposibilidad de vender los productos de calidad que sobre todo iban a restaurantes de prestigio de esta comunidad. Paso rápido esto para también intentar, voy a hablar de las medidas preventivas. Mira, lo fundamental de esta charla, y lo puedo resumir en 5 minutos, puedo pasar las diapositivas e incluso no pasarlas, es: ¿qué armas tenemos para luchar contra el lobo? Tenemos medidas preventivas, fundamentalmente el confinamiento con cerramientos, lo cual no es posible siempre realizarlo, y la otra gran medida que tenemos son los perros de ganado, fundamentalmente los mastines. A mí me gusta decir que los mastines leoneses, aunque el mastín es español, porque bueno, yo como actividad secundaria pues presido la canina gracias a aquel señor que está ahí arriba, a Félix, pero sí considero que los mastines que han luchado siempre contra el lobo y donde se han mantenido mejores poblaciones es en esta provincia. No me importa decirlo y no soy sospechoso porque no soy leonés, soy asturiano, entonces pues se me aceptan estas opiniones. Segundo gran grupo de medidas, las medidas compensatorias o indemnizatorias, que son el seguro de ganado, el seguro de agroseguro, que es un seguro estatal, y los pagos compensatorios de las comunidades autónomas. Aquí he puesto el de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, que se renovó en el 2019, en el cual se pagan al sur del Duero unos valores pues importantes. Un ternero con menos de 3 meses se paga por 450 euros. El valor de ese ternero, aquí tenemos un perito, pues a efectos del seguro son 225, es decir, que está bastante generosamente pagado. Y la última medida, que es la más controvertida y en la que no voy a entrar, porque por eso el consejero ha dicho que se reservaba, son las medidas de gestión de poblaciones, es decir, la caza cinegética del lobo o el control poblacional de aquellos lobos que ocasionan pérdidas. Todo lo que voy a poner ahora, que lo voy a pasar rápido, ya está resumido aquí, y son fundamentalmente diapositivas que hacen relación con otras medidas que se pueden tomar, que no son ni cerramientos ni mastines o perros de guardia y defensa. Barreras acústicas, ¿pueden hacerse? Sí, se termina acostumbrando. Las barreras, aquí las veis. ¿Podemos poner algo más que las barreras? Las barbacanas, como hacen en el Nepal, colocamos una serie de cintas que con el ruido y el movimiento pues pueden espantar. Me encantaría decir que el zamorano leonés puede ser un elemento fundamental en la lucha contra el lobo, pero siento deciros que puede ayudar, pero no es ni muchísimo menos la panacea. Y os aseguro que se ha intentado y se ha estudiado, y yo tengo mucho cariño a los que defienden esa raza. También es verdad que en Coruña, con un burro ese que tenéis ahí a la derecha, defendieron muy bien a unas frisonas en Fisterra, pero bueno, durante un tiempo, eso al final el lobo se acostumbra. Los cerramientos son muy caros, carísimos, sobre todo si se electrifican, y además no son posibles, sobre todo en muchas explotaciones de ganado vacuno, y en algunas ocasiones inviables económicamente. Por ejemplo, esto se puede realizar en alguna explotación, pero en la mayoría de las explotaciones el coste es totalmente inasumible. No obstante, yo animo, aquí está el consejero, a que se siga investigando y aprovechando las nuevas tecnologías, los drones, los collares GPS, etcétera, etcétera, intentar buscar. Pero de verdad, esos son medidas preventivas que nos ayudan, pero no son la panacea, no son ni muchísimo menos, ni tan siquiera los mastines. En esta foto de Paco Álvarez Vaz, que es el que lleva la gestión de la canina, con una carranca, como le gusta decir a Félix, o carlanca, que es ese collar para evitar que el lobo pues ataque donde lo suele hacer, ahí en la mordida, en el cuello, en la yugular. ¿Qué tiene que tener un buen mastín? En primer lugar, morfología. Pues necesitamos que tenga un tamaño y una morfología. Pero también comprobar digamos, su funcionalidad. Siento poner esta foto porque lamentablemente la persona que figura ahí ha fallecido recientemente por coronavirus, lo más familiar, al que todos apreciábamos y que era el que comprobaba pues esa gimnástica de los mastines
en el campeonato del mastín de León, que se lleva celebrando desde hace muchos años y que es clave para la difusión de esta raza fundamental. Aquí tenéis perros que son morfológicamente perfectos, pero que también están en el campo. Lo he hablado 1000 veces con Félix, son los mismos perros, evidentemente cuando van a concurso pues tienen unas condiciones que luego en el campo no pueden estar con ese peso corriente. Y luego hay que vincularlo con el rebaño. En el título propio del lobo, Félix dio una lección magistral de cómo socializar a los mastines, cómo hacerlo y por qué hacerlo, y que eso no se puede improvisar. Y él es partidario de adelantarnos al lobo, de educar a los ganaderos de las zonas donde sabemos que va a llegar al lobo para que ya tengan mastines y sepan cómo socializarlos. Hay que incluirlos en el rebaño. El mastín tiene que considerar a su rebaño como un elemento más para defenderlo. Y bueno, pues pongo las diapositivas muy rápido, a partir de los 2 meses para que esté vacunado y desparasitado, y hay que alojarlo en el mismo recinto donde están los animales. Se necesitan un determinado número de mastines por oveja, se considera que, bueno, pues unos 2 para 100 ovejas, pero para rebaños mayores aproximadamente 1 por cada 100. Y también el mastín nos sirve para defender, ahí lo veis cómo se integra con el rebaño, también sirve para defendernos de los ataques en rebaños de ganado vacuno. Pero ahí el problema es la dispersión del ganado en el campo. Ya no es el número de mastines que necesitemos, sino que, dependiendo de la ganadería, en ocasiones es un poco más complicado. Por tanto, el mastín es un buen elemento, pero no es la solución definitiva. Los planes de gestión de la mayoría de las comunidades autónomas ayudan a la adquisición de mastines, incluso los regalan como prueba de que tienen interés en que se tome esta medida. Y el coste de un mastín por año pues oscila entre los 300 y 500 euros y lamentablemente tienen una vida media pues útil relativamente pequeña, con lo cual el coste anual es muy importante. En cuanto a las medidas compensatorias, yo entregué el plan de gestión y conservación del lobo en Castilla y León, quería para echar una mano en el tema de seguros. Yo hice la tesis sobre seguros de ganado vacuno, había escuchado algunas discusiones y me parecía que, bueno, que algo podía aportar como representante de la universidad. Y yo no quiero insistir, el seguro está muy bien, pero es algo voluntario, es un seguro estatal que tiene una subvención, puede ser un complemento, pero en Castilla y León se encuentran con que al sur del Duero intentan hacer muchas cosas y al final la conclusión es: vamos a hacer unos pagos compensatorios con una serie de medidas de intentar consensuar con los ganaderos cuál es el precio justo en el cual incluya todo eso. Y bueno, esto es lo que se incluye en los pagos compensatorios. Y también en Castilla y León se ha pagado la franquicia del seguro, es decir, aquella parte que el seguro no cubre. Se hace desde hace muchos años en una iniciativa que propusimos yo mismo en el Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora en un máster. A raíz de aquella, más de 20 años complementando. Aún así, en un ataque de lobo el ganadero siempre pierde, por mucho que le indemnicemos, salvo, bueno, siempre pierde. Hay daños que no siempre puede conocer o daños indirectos, pero con las indemnizaciones y con las tablas que hay, el animal que se comprueba que ha sido atacado por el lobo, el animal que ha sido atacado por el lobo, ese sí se indemniza de forma justa. Y luego, para acabar, en el tema, solo una diapositiva de la inclusión del lobo en especies cinegéticas, para decir que esa protección va a terminar con una reavivación del conflicto social, algo que no desea nadie. Ahora mismo no es el momento, porque es un momento muy malo para los ganaderos, entonces no es el momento de cambiar la normativa. Hay que pensarlo y, sobre todo, hay que consensuarlo a nivel de todas las comunidades autónomas. En el congreso de hace 4 años en Robledo de Sanabria, ahí estaban todos, ecologistas, promotores de turismo lobero, había cazadores, había todas las personas, los principales gestores y los principales especialistas del lobo, y la conclusión es esa: al final hay que ceder unos frente a otros para que haya un consenso entre todos. Y yo me gustaría acabar la charla, después de estas pequeñas conclusiones que pasaré al presidente, de que
el lobo se encuentra en un estado de conservación adecuado y que es fundamental mantener a la ganadería. Me gustaría acabar con esta frase. Si entre todos hemos sido capaces de recuperar al lobo desde unos niveles mínimos en las últimas décadas, tenemos que ser capaces de volver a ponernos de acuerdo para conservarlo de la forma más adecuada. Muchas gracias.